Octubre, día 16 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Hedwigis, viuda. Santa Hedwigis, mucho más ilustre por el resplandor de su virtud que por la nobleza de su sangre, fue hija del príncipe Bertoldo, duque de Carintia, marqués de Moravia, conde de Tirol, y de Inés, hija de Roltech, marqués del Sacro Imperio. Tuvo 4 hermanos y 3 hermanas. Inés, que fue la mayor, casó con Felipe Augusto, rey de Francia, la segunda con Andrés, rey de Hungría, y fue madre de Santa Isabel. La tercera se consagró a Dios en religión, y fue abadesa de Lutzig, en Franconia. Nació Hedwigis hacia el fin del siglo XII, habiéndola dotado Dios de tan dichoso natural y de tal conjunto de prendas que no parecía posible princesa más cabal. A la elevación de su nacimiento añadió tanta inocencia y tanta pureza de costumbres que la nobleza de su alma fue muy superior a la de su augusta sangre. Desde la misma niñez manifestó un juicio muy maduro, tan inclinada a la virtud desde la cuna que parecía haber nacido ya cristiana. Siendo aún niña, dispusieron sus padres que entrase en el monasterio de benedictinas de Lutzigen para su mejor educación, pero las monjas encontraron en ella más asunto de admiración que necesidad de cultivo ni materia de enseñanza. Eran todas las delicias de la santa niña pasar largos ratos en la iglesia, o estar de rodillas delante de una imagen de la Santísima Virgen, y aunque muy inclinada a la lectura, no hallaba gusto en otra que en los libros espirituales y devotos. Nunca la deslumbró el esplendor ni la grandeza de su casa, y si hubiera podido excusarse de obedecer a los príncipes, sus padres, jamás hubiera abrazado otro estado que el religioso, donde fuera la más humilde de las esposas de Jesucristo. Pero la providencia de Dios, que para confundir los falsos pretextos del mundo, se complace en poner a su vista de cuando en cuando ilustres ejemplos de la más elevada santidad en todos los estados, tenía destinada a Hedwigis para modelo de perfección en el del santo matrimonio. Contaba solo 12 años cuando la casaron con el príncipe Enrique, duque de Silesia y de Polonia. Con el nuevo estado descubrió nuevas virtudes. Luego que se dejó ver en la corte, se declaró por la piedad y lejos de contemporizar con el espíritu del mundo que tanto reina en aquellas, jamás reconoció otras obligaciones que las que autoriza la religión, ni otro mérito que el que se funda en la verdadera virtud, de manera que hacían mal su corte a la princesa los que se preciaban de mundanos. Su primer estudio fue comprender el genio y las inclinaciones del duque, su marido, para dedicarse a servirle y complacerle. Logrólo tan perfectamente que ganándole el corazón para sí, se le ganó para Dios, y aprovechándose del amor que el duque le profesaba, consiguió hacerle uno de los más cristianos y más virtuosos príncipes de Alemania. Juzgó con acierto la princesa que el medio más eficaz para encontrar la propia salvación era cuidar con el mayor desvelo de la cristiana educación de sus hijos, considerando esta por una de sus primeras obligaciones de su estado. Concedióle el cielo 3 hijos y 3 hijas. Los primeros fueron Enrique, Boleslao y Conrado, y las segundas Inés, Sofía y Gertrudis. Mientras estaba encinta, era una de sus devociones, consintiéndolo su marido, vivir en continencia todos los 9 meses, pasando aquel tiempo en cierta especie de retiro. Tenía distribuidas las horas del día en la oración, en devociones particulares, en leer libros devotos y en ejercitar obras de misericordia, siendo una de sus máximas que a la mayor elevación de nacimiento correspondía mayor elevación de virtudes, y que las personas que más descollaban sobre las otras estaban más obligadas a la eficaz persuasión del buen ejemplo.
habiéndose encargado ella misma de criar a sus hijos en las máximas más puras de la religión y de la virtud, tuvo el consuelo de verlos a todos tan señalados por su ejemplar piedad, como por las demás grandes y nobilísimas prendas que le hicieron muy ilustres en todas las cortes de Europa. Enrique, su primogénito y heredero de los estados del duque su padre, lo fue también de su virtud, tanto que se mereció el renombre de piadoso. No dedicó menos cuidado la virtuosa princesa a arreglar toda su familia y casa ducal, damas, señoras de honor, criadas y criados inferiores. Todos vivían con regla, y todo olía a virtud, y todo publicaba por cierto aire de religión y de modestia la eminente santidad del alma a quien servían. No podía verse sin mucha admiración que una princesa joven, adornada de todas las bellas prendas que tanto brillan en el mundo, en medio de una corte tan pomposa como lucida, adorada de un esposo magnífico y poderoso, estimada, respetada y aplaudida de todo el mundo, hallándose en lo más florido de su edad, viviese más como religiosa que como soberana, pasando los días en retiro y en ejercicios de austeridad y de penitencia. Pero lo más asombroso fue que después de tener el sexto hijo, supo persuadir al duque su marido a que pasasen el resto de su vida en perfecta continencia, y los dos esposos hicieron secretamente este voto en manos de su obispo. Desde aquel día, así el duque como la duquesa hicieron portentosos progresos en el camino de la perfección. Sintió Hedwigis, inflamando su corazón con un nuevo incendio, el divino amor, de manera que ya todos sus deseos, todas sus ansias, todos sus suspiros eran por el cielo, no considerándose ya sino como madre de los huérfanos, de las viudas y de los pobres. Todos los días sustentaba un gran número de ellos en su palacio, y muchos comían a su mesa, sirviéndose ella misma la comida. De suerte que ya era dicho común en la corte que la duquesa sólo se divertía visitando los pobres enfermos en los hospitales. Persuadió al duque su marido que fundase a corta distancia de Breslau, capital de Silesia, donde residían los dos, el grande y célebre monasterio de Trebnitz, que la santa duquesa entregó a las religiosas del Cister. Dotóle el duque ricamente, pero Hedwigis aumentó tanto sus rentas que alcanzaban para mantener a 1000 personas. Eran recibidas en él todas las viudas y todas las doncellas que se querían consagrar a Dios. Al principio se contaban en la comunidad muchos centenares de monjas, a cuyo frente estaba la princesa Gertrudis, hija de nuestra santa, y muy en breve fue aquel famoso monasterio escuela de perfección y asilo de la inocencia. Además de esto, hizo Santa Hedwigis que se educasen en él muchas señoritas pobres y huérfanas, con otras muchas doncellas de inferior esfera, dando el hábito a unas, casando a otras y proporcionando a todas medios muy oportunos para su salvación. Nunca había gustado de galas, pero después que hizo el voto de continencia, se vistió más llanamente, de manera que ninguna mujer anduvo jamás vestida con mayor honestidad y modestia. Su ejemplo reformó muy en breve la vana profanidad de las señoras de la corte, como la ejemplar virtud del duque corrigió las costumbres y la conducta de los cortesanos. Pasaba Hedwigis lo más del tiempo dentro del monasterio de Trebnitz, en compañía de las religiosas, con que sin mucha dificultad pudo conseguir el beneplácito de su marido para tomar también el hábito, aunque sin hacer los votos. Bien lo observaba todas sus reglas con más exactitud que las mismas religiosas. En nada quiso admitir la más leve distinción. Abatíase a los más humildes oficios, diciendo a las monjas: vosotras sois esposas de Jesucristo, yo no soy más que una de vuestras criadas, con que de obligación me tocan estos menesteres. En virtud de este dictamen, tomaba siempre el ínfimo lugar en el coro, en el refectorio y en todos los demás actos de comunidad, usando únicamente en esto del derecho que le daba el título de fundadora, ni jamás fue posible rendir su humildad para que admitiese otras preeminencias. El tierno amor y el sumo agradecimiento que profesaba a Cristo crucificado le inspiraban un deseo tan encendido de padecer mucho por su amor que costó trabajo a sus directores poner algunos límites al rigor de sus penitencias. Siendo joven, delicada y de flaca complexión, maceraba tanto su carne que tocaba ya la raya de cierto inocente exceso. Ayunaba todos los días, a excepción de los domingos y fiestas, las principales del año. Se prohibió absolutamente
toda la comida de carne. En una grave enfermedad le mandó el legado de la silla apostólica en Polonia que usase de todo género de alimentos. Obedeció, pero aseguró después de esta delicadeza había ejercitado más su paciencia en toda su dolorosa enfermedad. Los domingos, martes y jueves comía pescado y leche, los lunes y sábados legumbres solamente, y los miércoles y viernes ayunaba a pan y agua. Ni de qué día ni de noche se desnudaba un áspero cilicio que le rodeaba la cintura, y estaba todo teñido de sangre cuajada. Andaba con los pies descalzos por la nieve y por el hielo, cuyo rigor, abriéndoselos en grietas, descubría los sitios por donde pasaba, dejando en ellos ensangrentadas sus huellas. La cama de respeto era correspondiente a su alta representación, pero era de respeto y nada más, porque ella no usaba de otra que de unos humildes sarmientos. Eran excesivas sus vigilias, apenas descansaba 2 o 3 horas, y levantándose a maitines, pasaba lo restante de la noche en oración y en otras devociones, las que interrumpía para mortificarse con sangrientas disciplinas de cuya fervorosa crueldad daban buen testimonio las paredes salpicadas de sangre. Si sus indisposiciones le preciaban a mitigar algo estos rigores, permitiéndose algún alivio, admitía por cama un brazado de paja cubierta con una gruesa manta. Extenuóse tanto su cuerpo al continuado tesón de la vida tan penitente que parecía un animado esqueleto. Todas las mañanas oía cuantas misas se celebraban en la iglesia del monasterio, con tanta devoción que la comunicaba a los más indevotos, comulgaba con mucha frecuencia y sentía en la comunión aquellos dulcísimos consuelos con que regala el Señor a las más fervorosas y mortificadas. Pero no hay virtud sobresaliente sin pesadas cruces, no hay santo sin grandes pruebas. Conrado, duque de Kirne o de Sirna, entró en las tierras del duque de Polonia Enrique, marido de nuestra santa, dióse la batalla, y en ella quedó este herido y prisionero. Sintió vivísimamente Hedwigis este desgraciado suceso, pero sin que por eso se alterase su tranquilidad, contentándose con decir a los que trajeron tan melancólica noticia que esperaba en Dios ver muy presto al duque restituido a su libertad y sano de sus heridas. Pero, resistiéndose Conrado a poner en libertad al duque de Polonia, sin embargo de las razonables condiciones que le propusieron para ajustar la paz, se vio precisado el joven Enrique, primogénito de la santa y heredero presuntivo de los estados, a levantar un poderoso ejército, para que hiciese la fuerza lo que no había podido la negociación. Horrorizada la piadosísima duquesa de la sangre que se había de derramar, se determinó a pasar ella misma a la corte de Conrado a exponer su persona para salvar a los demás. Apenas la vio en su presencia el duque de Kirne, cuando, apoderado de un respetuoso terror y olvidado de aquella fiereza con que se había mostrado inflexible, concedió a la princesa todo cuanto le pidió. Se ajustó la paz y puso en libertad al duque de Polonia. Murió este virtuoso duque poco tiempo después, y todos admiraron la constancia y el tesón y la superior virtud de la duquesa. Vióle expirar con ojos enjutos, y como las religiosas de Trebnitz se mostrasen su excesivo dolor, explicándole en copiosas lágrimas, les dijo con una santa entereza: todos debemos recibir con humilde rendimiento en vida y en muerte las amorosas disposiciones de la divina providencia. 3 años después quiso también el Señor ejercitar la heroica constancia de Hedwigis con otra prueba que no menos dolorosa en la muerte del duque Enrique el Piadoso, su hijo primogénito, que murió en una acción contra los tártaros. Llególe al alma esta pérdida, pero la llevó con tanta resignación y con tanta serenidad que tuvo pocos ejemplares, acreditando lo muerta que estaba la duquesa a todos los desordenados movimientos de la carne y sangre. No obstante, el grande estudio que ponía en ocultar a la noticia de sus hijas las extraordinarias gracias con que el Señor la favorecía y los celestiales consuelos con que la inundaba en la oración, no podían menos de dar bastantemente a entender estos divinos favores sus dulces lágrimas, sus tiernos suspiros y sus amorosos ímpetus. No podía reprimir las lágrimas cuando se hablaba de Dios, ni otros podían reprimir las suyas cuando la oían hablar del amor de Jesucristo.
Solo con oír pronunciar el dulce nombre de María se bañaba de gozo su semblante. Favorecióla Dios con el don de milagros y de profecía, pronosticando el día de su muerte mucho tiempo antes de su última enfermedad, y aunque toda su vida fue una continuada preparación para aquella postrera hora, redobló su fervor cuando vio que se iba acercando. Mientras duró la enfermedad de que murió, le manifestó el Señor muchas cosas que jamás había aprendido ni oído a persona alguna. Quiso recibir los sacramentos cuando parecía que ya estaba buena, pero presto conocieron todos que estaba bien informada de la hora de su muerte, pues poco después de haberlos recibido pasó tranquilamente al descanso del Señor el día 15 de octubre del año 1243, habiendo vivido con cierta especie de milagro continuado 40 años enteros entregada a penitentísimos rigores que confunden sin excusa la delicadeza y la cobardía de las personas del mundo. Fue enterrado su cuerpo en la iglesia del monasterio de Trebnitz con la pompa y la solemnidad que era debida a tan santa como respetable princesa, y muy luego comenzó a hacerse glorioso su sepulcro por el número y la magnitud de sus milagros. Trabajóse sin cesar en los procesos de su canonización, que se celebró solemnemente el día 15 de octubre del año 1267, 24 después de su muerte, por el Papa Clemente VI, y aún se asegura que cuando el Papa estaba celebrando la misa para canonizarla, suplicó humildemente a Dios que se dignase dar vista a cierta doncella ciega en testimonio de la santidad de Hedwigis, y que en el mismo punto cobró su vista la venturosa doncella. En el año siguiente, a los 17 de agosto, fue elevado de la tierra el santo cuerpo, exhalando una suavísima fragancia que llenó de admiración y de consuelo a todos los circunstantes. Encontráronse consumidas todas sus carnes, y excepción de sus 3 dedos de la mano izquierda, que tenía ahizada una imagen de la Santísima Virgen que toda la vida había llevado consigo. Murió con ella en las manos y la apretó con los 3 dedos tan fuertemente que no pudiéndosela arrancar, la enterraron también con ella. El Papa Inocencio XI fijó su fiesta el día 17 del mismo mes. Martirologio romano. En Cracovia, Santa Hedwigis, duquesa de Polonia, de quien se habló el 15 de este mes. En Antioquía, San Herón, discípulo de San Ignacio, que habiendo sido hecho obispo después de él, siguió como piadoso imitador las huellas de su maestro, y murió en tanto grado amaba a Jesucristo por el rebaño que le había sido confiado. Dicho día, el martirio de San Víctor, San Alejandro y San Mariano. En Persia, Santa Mameta, mártir, que habiendo abandonado por aviso de un ángel el culto de los ídolos y abrazado la fe de Jesucristo, fue apedreada por los paganos y arrojada en una honda laguna. En Constantinopla, San Andrés de Creta, monje, bajo Constantino Coprónimo, fue muchas veces azotado en odio del culto de las sagradas imágenes, rindiendo por último su espíritu al Criador, habiéndole antes cortado un pie. En Orange de la Galia, San Florence, obispo, muerto en paz, adornado de muchas virtudes. En Capua, San Víctor, obispo, respetable por su ciencia y santidad. Cerca de Castelnaudray, en la diócesis de San Papul, la fiesta de las santas doncellas. Este mismo día, Santa Solina, venerada como virgen y mártir. En el Nivernais, San Troe, confesor. En Laón, Santa Astruda, abadesa. En Angers, San Lupo, obispo de aquella ciudad. En Betania, cerca de Jerusalén, la fiesta de Santa Marta, que tuvo la dicha de hospedar en su casa a nuestro Señor. Dicho día, el natalicio de San Aristión, uno de los 72 discípulos. En Egipto, el tránsito de San Juan de Licopolita, solitario.
Este mismo día, San Clemente de Lodi, presbítero. La misa es en honor de la santa y la oración la siguiente. Oh Dios, que enseñaste a la bienaventurada Hedwigis a renunciar de todo su corazón las pompas del mundo por seguir con humildad el camino de tu cruz, concédenos por sus merecimientos que a ejemplo suyo aprendamos a menospreciar las perecederas delicias de este siglo y a vencer por tu amor todas las adversidades de esta vida. Tú que vives y reinas con Dios en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 31 de los Proverbios. ¿Quién hallará una mujer fuerte? Es más preciosa que lo que se trae de las extremidades del mundo. El corazón de su marido pone en ella su confianza, y no necesitará de despojos. Le pagará con bien y no con mal todos los días de su vida. Buscó lana y lino y trabajó con habilidad de sus manos. Es como el navío del mercader que trae de lejos su pan. Levantóse antes del amanecer y repartió a su familia la comida y su tarea a las criadas. Reconoció una heredad y la compró, y plantó una viña con el trabajo de sus manos. Ciñóse de fortaleza y fortificó su brazo. Probó y vio que era bueno su tráfico. Su candela no se apagará de noche. Aplicó a la rueca su mano, y sus dedos tomaron el uso. Abrió su mano al necesitado y extendió su brazo hacia el pobre. No temerá que molesten a su casa los fríos ni la nieve, porque toda su familia tiene ropas dobles. Hizo para sí alfombras, lino finísimo y púrpura son sus vestidos. Su marido será ilustre entre los jueces cuando se sentare con los senadores de la tierra. Tejió lienzo y lo vendió, y dio un cíngulo al cananeo. La fortaleza y la honestidad de sus atavios, y se reirá en el último día. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de piedad está en su lengua. Reconoció todos los rincones de su casa, y no comió el pan de balde. Levantáronse sus hijos y publicaron que era bienaventurada, también su marido, y la elogió. Muchas mujeres han amontonado riquezas, pero tú aventajaste a todas. Es engañoso el donaire y la vana belleza. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla sus obras en presencia de los jueces. Nota, muchas veces se ha dicho que la Iglesia llama libros de la sabiduría a todas las obras de Salomón. La epístola de hoy se sacó del capítulo 31 de los Proverbios de este monarca, pero el nombre de Proverbios no se debe entender aquí en el sentido trivial. En este lugar quiere decir una colección de sentencias, de máximas, de lecciones breves e instructivas, escritas en estilo conciso y sentencioso. Reflexiones. ¿Quién hallará una mujer fuerte? Es decir, una mujer de juicio tan sentado y de tan despejada capacidad que no se deje deslumbrar de las brillanteces que tanto encantan a los de poco entendimiento, de tanta penetración que conozca la extravagancia de una moda, la vanidad lastimosa de una gala, la caduca duración de una fortuna brillante, el veneno y la malignidad de las máximas del mundo, de tanto valor y de tanto espíritu que desprecie generosamente todo aquello que no da mérito alguno, y en fin, de tanta religión y de tanta cordura que dedique su estimación solamente a la virtud? Esta es aquella mujer que con tanta razón dice el Espíritu Santo ser muy rara, verse pocas veces en el mundo, pero no deja de causar admiración que sea tan rara una mujer de este carácter. Hay muchas mujeres, ¿quién lo puede negar?, de grande entendimiento, encuéntranse no pocas de rara penetración, de un ingenio noble, sólido, comprensivo y elevado, imbuidas en máximas muy cristianas, y de una generosidad que parece muy superior a su sexo. Sin embargo, aun entre las mismas son bien pocas las que no se dejan deslumbrar de un falso, de un aparente resplandor, pocas las que no pretenden hacer mérito de la hermosura, y son todavía menos las que no tengan pasión por las galas, por mil furcilerías, por mil femeniles bagatelas. Ejerce la vanidad un imperioso, un despótico dominio sobre el entendimiento, no menos que sobre su corazón. Domínalas el deseo de sobresalir y de brillar. ¿Cuál suele ser la materia de sus más ingeniosas conversaciones? Una moda, un tocado de nueva invención, un peinado, un abanico, una tela, un vestido, una librea, un mueble. Estos suelen ser los asuntos que tratan en sus brillantes visitas.
Por lo común no hay cosa más ridícula, de menos sustancia, ni menos digna de risa o de compasión que sus interminables conversaciones. Bien se puede decir que el carácter de esos celebrados ingenios es emplearse enteramente en lo más vano, en lo más inútil de la vida. Pero ¿de qué principio provendrá un trastorno tan extraño y tan universal el día de hoy? A la verdad, la educación puede contribuir mucho a envilecer o debilitar unos entendimientos que serían sólidos naturalmente, pero también la razón y la reflexión serían muy bastantes para corregir los defectos de la educación. El verdadero origen, pues, es este trastorno, es la falta de virtud. Una vez que se apoderó del entendimiento y del corazón de una mujer el espíritu del mundo, deja poca libertad a la razón y a la religión. Luego que un alma comienza a ser mundana, inmediatamente se hace poco cristiana, y desde aquel punto el entendimiento, la capacidad, el juicio, el corazón, la cordura, las máximas más verdaderas y más sólidas, todo en ella degenera. ¿Quieres hallar una mujer fuerte, es decir, cuyo mérito sea verdadero y que ella misma sea verdaderamente respetable? Pues busca una que sea verdaderamente virtuosa, verdaderamente cristiana, que coloque todo su mérito en cumplir con las obligaciones de su estado. El retrato de esta mujer hácele la epístola de hoy, y el modelo de ella fue Santa Hedwigis. El temor de Dios, que es el principio de la verdadera sabiduría, debe ser, dice el sabio, como la base y el cimiento de todas las bellas prendas. El cuidado de vivir bien con el esposo que el cielo le destinó y de conservar la unión y la paz en la familia ha de ser una de sus principales ocupaciones, la vigilancia sobre su casa y la aplicación a menester en ella el orden y el buen gobierno, todo su estudio. Desengañémonos, solo será mujer de mucho mérito la que fuere mujer de mucha virtud. Evangelio es del capítulo 13 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que el hombre que le halla le esconde, y muy gozoso de ello va y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos al comerciante que busca piedras preciosas, y en hallando una, fue y vendió cuanto tenía y la compró. También es semejante el reino de los cielos a la red echada en el mar que coge toda suerte de peces, y en estando llena le sacaron, y sentándose a la orilla, escogieron los buenos en sus vasijas, y echaron fuera los malos. Así sucederá en el fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán los malos de entre los buenos, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinamiento de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Respondiéronle, sí. Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familias, que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Meditación. ¿Cuánto se debe temer al estado de tibieza? Punto primera. Considera que no hay estado de que sea más dificultoso salir que del estado de tibieza. Para salir de un estado peligroso a la salvación es preciso conocer lo primero que efectivamente está el alma en aquel estado, y lo segundo su peligro. Pues esto es puntualmente lo que el alma tibia no conoce. El pecador, que notoriamente está como anegado de los mayores desórdenes, sin dificultad conoce el lastimoso peligro en que vive. Hay ciertos momentos venturosos en que a favor de menor rayo de la gracia descubre en su pobre alma tan monstruosas deformidades, que él mismo es el primero en llorar su infelicidad, y esta humilde confesión, esta saludable conocimiento hace menos dificultosa su conversión. Pero al alma tibia siempre le falta este socorro, porque nunca se persuade que está en estado de tibieza. Bien se puede decir que ya no está en él cuando comienza a conocerlo, porque este conocimiento siempre es hijo del fervor, y esto es justamente lo que hace dificultoso el que un alma tibia vuelva sobre sí.
¿Por dónde se ha de persuadir que está en este lamentable estado, si el primer efecto que causa la tibieza es la ceguedad? Como la tal alma solo fue relajando poco a poco, también se fue poco a poco familiarizando con el pecado hasta que hizo costumbre de sus faltas, y en fin llega a saborearse en ellas. En semejante estado nada le hace fuerza, y de nada desconfía. Nunca descubre en sí cosa nueva que le escandalice. Cáese en la tibieza sin omitir ninguno de los ejercicios espirituales acostumbrados. Antes bien la tibieza, por lo común, tiene su origen en aquellas imperfecciones que insensiblemente se van como resbalando en estos mismos ejercicios. Ocúltase uno a sí propio muchos defectos reales y verdaderos bajo la apariencia de una virtud superficial, y esto es lo que hace casi incurable el mal. El mismo Dios que hace tanto ruido para despertar la modorra y del pecador parece como que calla y como que en cierta manera guarda el sueño al alma tibia, como si quisiera dejarla morir en el letargo. Yo comenzaré a vomitarte poco a poco, dice el mismo Dios. Yo comenzaré, como quien dice, no te vomitaré de golpe, sino poco a poco, sin ruido, sin estruendo, insensiblemente, de suerte que esta pobre alma se halla, digámoslo así, condenada y reprobada, sin conocerlo, sin ofrecérsele la menor desconfianza sobre el infeliz estado en que se ve. Pues, ¿en qué se ha de fundar la esperanza de que querrá salir de él? Buen Dios, ¿hay en el mundo estado más digno de temerse? Punto segundo. Considera que la desgracia de una alma tibia es tanto mayor cuanto en aquel lastimoso estado los consejos de los mayores amigos, los saludables advertencias de un prudente confesor, los avisos de un superior celoso, los buenos ejemplos que se tienen a la vista, todo es mal recibido, llegando a tanto algunas veces esta insensibilidad y esta dureza que parece estar el alma como encantada o poseída. Nada le hace fuerza, nada le mueve, ni aun aquello mismo que atemoriza y aterra a los mayores pecadores. Parece que está en ella apagada la fe y desterrada la razón, descubriéndose señales muy visibles de un funesto abandono de Dios, como si dijéramos de su cierta infeliz reprobación. Todos deben temer un estado tan infeliz, pero ningunos más que los que exhortan a otros a la práctica de las virtudes que ellos no tienen. Estas personas son tan celosas de la perfección de los demás que saben reprenderlos admirablemente de las más leves imperfecciones, caen por lo común en la tibieza si no practican aquello mismo que enseñan, si no corrigen en sí las mismas o semejantes imperfecciones, y si se dispensan a sí propias en el ejercicio de aquellas virtudes que aconsejan. Se ha visto muchas veces a los mayores pecadores, dice San Buenaventura, salir del atolladero de sus vicios y hacer sincera penitencia, pero casi nunca se ve a una alma tibia salir de su desidia y de su lastimosa flojedad. Con efecto, ¿qué cosa puede hacer fuerza a una alma que por largo espacio de tiempo ha sabido componer el conocimiento de las verdades más terribles de la religión con una continuada infidelidad? No, cierto, aquellas verdades espantosas que está ya acostumbrada a manejarlas sin que le hagan impresión, no los buenos ejemplos, pues se ha familiarizado tanto con ellos que ni aun apenas los advierte. Pero mi Dios, ¿qué fuerza harán estas reflexiones en una alma que poco a poco se va consumiendo en la calenturilla lenta de la tibieza? Rara vez se sana de ella, sino por un milagro de vuestra misericordia. Nunca conocerá su desdicha, si vos no se la hacéis conocer nunca, se verá a sí misma en esta pintura. Si vos no le decís interiormente que este es su verdadero retrato, mas, ¿y de qué le servirá este conocimiento si no le dais una poderosa gracia para que salga de tan lastimoso estado? Concedédmela, Señor, por vuestra piedad, que resuelto estoy a no resistirla. Jaculatorias. No me abandonaréis, Señor, no me desamparéis, pues solo en vos coloco toda la esperanza de mi salvación. Siento, mi Dios, no sé qué nuevo fervor dentro de mi corazón, encendédmele, avivádmele más y más. Propósitos. 1. Al hombre tibio ordinariamente le concede Dios pocas gracias extraordinarias, porque es muy infiel aun a aquellas pocas que recibe.
Sus faltas siempre son considerables por ir acompañadas de mayor menosprecio, de malicia más voluntaria, de la más fea ingratitud que las de otros pecadores. La odiosa mezcla de bueno y malo de que se componen los colores que forman el retrato de una alma tibia muestra bien lo injuriosa que es a Dios su mala conducta. En lo bueno aparente que hace, acredita que no peca por olvido de Dios, pero la imperfección y la desidia con que hace aquello poco bueno convencen el bajo concepto, o por mejor decir, el desprecio con que trata al mismo Dios, sirviéndole con tanto disgusto y con tanta indiferencia y con tanta frialdad. Por eso se puede decir que es recíproco este disgusto. Ella está disgustada de Jesucristo y Jesucristo está disgustado de ella. Así pues, no hay que admirarse de que esta especie de almas, al acabar de comulgar, estén tan prontas a reincidir en sus antiguas y acostumbradas faltas, como si no hubieran comulgado. Considera ahora el horror con que has de mirar este funesto estado, y cuánto le debes de temer. Para concebir este saludable horror y para desviarte más de estado tan infeliz siempre que vas a comenzar alguna buena obra como la oración, la misa, el rezo, piensa cómo lo debes hacer para hacerlo con fervor. 2. Aunque la tibieza no es tan gran mal, siempre nace de causa muy ligera. No se cae en él de golpe, ni cometiendo culpas graves, sino por estas que se llaman distracciones voluntarias, faltas comunes, pecados veniales de costumbre, descuido y negligencia en las obligaciones y en cosas semejantes. Sé, pues, atentísimo, cuidadosísimo, en evitar las menores imperfecciones voluntarias, las faltas más pequeñas que se cometen con plena deliberación, llevan casi infaliblemente a la tibieza. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.